coche híbrido, pero que además lo hay, digamos que en versión convencional, y lo hay también eléctrico. En el que estamos montados ahora mismo es el Hyundai Ioniq híbrido, como os iba comentando, que lleva un motor 1.6 GDI de gasolina de 105 caballos y además un motor eléctrico que entrega el equivalente a 44 caballos de potencia máxima. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos? Un coche con una potencia de 141 caballos. ¿Suficiente para una berlina compacta o para un compacto? Pues sí, más que suficiente. Pero la gracia de un híbrido es comprobar pues cómo funciona su tecnología, ¿no? Es tecnología invisible, que eso es lo que mola al fin y al cabo, ¿no? ¿Para qué queremos un coche? Pues queremos un coche para que cumpla con el día a día, para que haga pues lo que tiene que hacer, que es llevarnos de un lado a otro, y en el caso de un híbrido pues probablemente busquemos que lo haga emitiendo la menor contaminación posible y gastando lo menos posible. Lo conseguimos con el Ioniq. La verdad es que los consumos, utilizándolo de una forma responsable, digamos, de una forma comedida y no pegando acelerones y demás, en un uso normal podemos estar en los 5 litros a los 100 kilómetros, que es algo muy razonable, muy razonable. Y de hecho yo considero que este coche es un coche tremendamente racional. Para empezar, porque es un híbrido, pero también continuando porque es un coche muy espacioso, muy amplio, tanto en las plazas delanteras como en las posteriores, donde tenemos un muy buen espacio para las rodillas y para la cabeza, y también en el maletero, donde no vamos a echar en falta ni un solo litro para poder hacer un viaje 4 personas bien de equipaje. Como podréis ver, ahora mismo hace un sol tremendo, pero la verdad es que me ha tocado conducir con lluvia hasta hace un ratito y no sé si veréis el cristal, pero está tremendamente asqueroso. Pero bueno, el caso, como podréis ver, es un coche que llama mucho la atención por su diseño. Es un diseño singular, pero al fin y al cabo es un diseño muy típico de híbrido, ¿no? Simplemente por ese concepto de ser extravagante, o ser, más que extravagante, diferenciado, ¿no? de un coche convencional. Es un coche en el que se ha cuidado muchísimo la aerodinámica, y más en la versión eléctrica, que como no lo necesita, pues no tiene tomas de admisión de aire, por ejemplo en la parrilla delantera. Es una parrilla un pelín diferente porque es cerrada. Es un coche que la verdad que, aunque apuesta por eso, por soy un eléctrico y quiero que lo veas, ¿no? Quiero demostrarte lo que soy un eléctrico, en este caso híbrido, pero es un diseño que no desentona, digamos, para mal, ¿no? Hay coches que han apostado por eso, por voy a ser un coche del futuro, digamos, y que lo has visto entre el resto y dices, pues igual os habéis pasado, ¿no? Es una cuestión muy personal, pero yo creo que el Hyundai Ioniq tiene un diseño, la verdad, que bastante logrado, y sobre todo, pues lo que comentaba, cumple su función en cuanto a aerodinámica, y eso ayuda a que el coche consuma menos. Os puedo contar también que el comportamiento dinámico es más de berlina que de compacto. Es un coche muy cómodo, muy cómodo, muy suave, y es un coche que sin duda pues apunta hacia el confort. ¿Dónde lo notamos? Pues lo notamos en cualquier situación. En una circulación urbana vamos a notar que es un coche, digamos, de tacto blandito, ¿no? que nos favorece a la hora de maniobrar y demás. Y cuando nos metemos en carretera, nos metemos en autopista, pues vamos a notar que es un coche que lo que pretende es que vayamos cómodos, muy cómodos, ¿vale? La suspensión, la verdad es que filtra, para mi gusto, de una forma excepcional. La verdad es que la insonorización del habitáculo es muy buena, y el coche es suave, muy suavito, tanto cuando utiliza el motor eléctrico, como cuando utiliza el motor térmico, como cuando utiliza los dos combinados, que ese es un tema muy importante. Tratándose de un híbrido, estoy ahora mismo viendo el flujo de energía, y lo estaréis viendo vosotros también en pantalla.
Tenemos, como decía, un motor gasolina, tenemos un motor eléctrico y tenemos 4 ruedas. Estamos en un coche, faltaría más. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que únicamente el motor eléctrico esté entregando todo su rendimiento al eje delantero, a las ruedas delanteras. Puede ocurrir que el motor térmico sea el que esté actuando hacia esas ruedas delanteras, puede ocurrir que sean los dos, puede ocurrir que el motor térmico esté entregando su rendimiento a la batería y al eje delantero, y todo eso ocurre sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo único que podemos hacer o que vamos a hacer? En la palanca del cambio automático podemos dejarlo en la D, en la marcha convencional, digamos, ¿no? O podemos irnos a la izquierda a la S. Entonces sí, se le obliga al coche a funcionar con el motor gasolina y con el motor eléctrico para tener esos 141 caballos de potencia disponibles, y en este caso pues sin pensar en si estamos consumiendo más o si estamos consumiendo menos, sino simplemente pues disfrutando del rendimiento máximo que nos puede entregar el coche. Ahora mismo estamos en una carretera de curvas, obviamente no voy a pasarme, no puedo hacerlo, no podemos hacerlo nadie, no estamos en circuito ni tenemos que pensarnos que estamos, pero quiero contaros, pues mientras lo estoy haciendo, cómo siento que se comporta el coche en curvas, ¿vale? Como veréis, tengo un asiento bastante ancho, pero que tiene su apoyo lateral bastante marcado, ¿no? Es un asiento más confortable que deportivo, sin lugar a dudas, pero que si nos metemos aquí en una carreterita un poquito más de curvas, pues va a cumplir con su cometido. El tacto del volante, francamente, me gusta mucho. Es una piel de este tipo liso, ¿no? Muy típico de Hyundai, y con un diámetro guay, muy bien. En fin, sin nada que remarcar. Y la verdad es que las formas del volante pues me gustan. En curva, ¿qué es lo que estamos notando? Pues que el coche, sin lugar a dudas, responde, transmite bien lo que está ocurriendo ahí abajo en las ruedas, ¿no? Pero lo que decía, pues eso es un coche de planteamiento confortable, de planteamiento cómodo. Nos metemos aquí y el coche, sin ninguna duda, pues nos va a llevar, nos va a traer, pero no podemos esperar que además con sus 141 caballos pues sea esto una fiesta de potencia y rendimiento, ¿no? Además, aunque tenemos unos neumáticos típicos de este tipo de coches que pretenden reducir el consumo al mínimo, pues que no son lo mejor para buscar la adherencia, sino lo mejor para reducir el consumo, tener un consumo muy bajo, pues aunque tenemos ese tipo de neumáticos que os iba comentando, pues la verdad es que el coche se queda bastante clavado en su sitio. ¿Por qué? Pues porque para eso tenemos también la electrónica y porque el chasis se comporta francamente de maravilla. Lo que más me gusta, sin ninguna duda, es lo aislados que vamos aquí dentro, tanto por sonido, que eso es otro tema, como por irregularidades. La verdad es que filtra de una forma espectacular esta suspensión, y la verdad es que se presta muy segura, ¿no? Esto que entras en la curva y dices, pues no tengo la sensación de que el coche se está yendo, me está haciendo cosas extrañas, ni muchísimo menos. A modo de resumen o como conclusión, me resulta un coche tremendamente racional, como decía antes. Es un coche amplio por dentro, es un coche cómodo en la conducción, es un coche muy eficiente. Es una compra muy racional. Y la verdad es que pues la versión híbrida personalmente me parece la más completa, ¿no? la más apta para todos los públicos, porque al fin y al cabo además es una versión híbrida no enchufable, en la que te olvidas absolutamente de todo. O sea, tú lo utilizas como un coche normal, tú le echas su gasolina
y lo único que vas a notar es que el coche consume muy poquito. Con 141 caballos pues tenemos una potencia ideal para prácticamente cualquier uso. Y con esta combinación, con esta mecánica híbrida, vamos a disfrutar de un coche que, como te decía, es muy racional. Consumos bajos, prestaciones buenas. ¿Qué pega le podemos sacar? Pues la verdad es que en ese aspecto absolutamente ninguna. Un coche muy bien hecho, un coche muy convincente y un coche que, para el que busque algo práctico, pues no se puede hacer otra cosa nada más que recomendarlo. Así que ya sabes, si te ha gustado esta prueba del Hyundai Ioniq, el primer híbrido que pasa por este canal, pues lo único que tienes que hacer es suscribirte para enterarte cuando subamos nuevos vídeos. Y hombre, se agradece que le des un like, la verdad, porque se agradece, porque esto cuesta trabajo. Nos vemos en la siguiente.